Las candidatas a la Suprema Corte comparecieron esta semana ante el Senado, que habrá de confirmar alguna de ellas o desestimar la terna, ¿no? Rechazarla como tal. Y más de una, no digo, son tres, dos de ellas hicieron comentarios que pues son realmente preocupantes. Informa Animal Político. Candidatas a la Corte cuestionan si la adopción de parejas del mismo sexo es lo mejor para los menores. También una de ellas habló del aborto, ¿no? Yasmín Esquivel. Pero bueno, las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Celia Maya, cuestionaron este lunes durante su comparecencia en el Senado las consecuencias que puede tener para los menores el ser adoptados por parejas del mismo sexo, y además respondieron a los legisladores al ser cuestionadas sobre el aborto. Esquivel, que es ella, es la primera candidata, dijo estar a favor de la vida, aunque aseguró que sus convicciones personales no interferirían en la aplicación de la ley en caso de ser elegida para ocupar el puesto. Si éticamente o moralmente yo estoy a favor o en contra del aborto, pasa a segundo término, ¿no? Ella es pro vida, ¿no? Se declaró a través del a favor de la vida. Sé que en algunos estados lo permiten, la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, nos tenemos que aplicar estrictamente a lo que mantiene la norma en el estado en que se esté dando este. No podemos hacer nosotros interpretaciones personales, ni éticas, ni morales, ni religiosas, y tenemos que ajustarnos a lo que señala la ley en el caso concreto, ¿no? Se señaló Esquivel. De acuerdo con la candidata, cada congreso local es quien debe decidir acerca de la interrupción legal del embarazo en su jurisdicción, ya que quien conoce mejor el estado son los diputados locales, y ellos saben cuál es el entorno, y en función de este van a legislar. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que ellos legislen y adaptarnos a favor de lo que ellos decidan en cada caso particular. Respecto a la adopción de parejas homoparentales, Esquivel dijo que habría que consultar con las autoridades competentes si es algo conveniente para los niños llegar a una familia donde los dos padres son del mismo sexo. Habría que analizarlo y revisarlo con las instancias competentes si es conveniente o no para el menor, dijo. Aquí siempre hay que privilegiar el interés superior del menor. Eso es por un lado, ¿no? Ella es Yasmín. Vamos a ir con otra candidata, ¿no? Esta es Celia Maya, hablando y dándonos una cátedra de ignorancia, ¿no? Vamos a verla. Acá está. A lo mejor ellos van a ser excelentes papás, no lo dudo, no me podría, a lo mejor me demuestran que tienen condiciones emocionales y todo. Pero ¿cómo controlamos el entorno del niño? Me preocupa. ¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos, o todos, no sé cuántos, pero tiene papá y mamá de diferente sexo, y él va a tener un papá y mamá del mismo sexo? A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil. Yo hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo, pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Cómo le vamos a afectar? Ahora, sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior. Pues no lo sé. Tendrían que demostrarme en un expediente que tienen toda esa capacidad y que el niño puede vencer todas esas cuestiones con las que se va a enfrentar. Es muy difícil. Tan solo me acuerdo, ahorita se me viene a la mente y se los voy a compartir. Me acuerdo hace muchos años en una fiesta de niños chiquitos, el festejado estaba por allá. Y entonces lo fui a saludar, le dije, hola, ¿cómo estás? Y ¿saben qué me contestó el niño? Que yo no recuerdo si era su cumpleaños 4 o 5. Me dijo, ¿cómo quieres que esté en mi fiesta si ni siquiera conozco a mi papá? Y mi mamá no me ha explicado ni me ha querido decir quién es mi papá. Y yo tengo a todos mis amigos aquí con su papá. Mi
me asombró, me dejó pasmada que un niño de 5 años me hiciera ese razonamiento. Ese niño estaba sufriendo, tenía un problema a sus 5 años de ver. Entonces eso tiene que ver también cuando tenemos que resolver los asuntos. En 2016, cabrón, o sea, esto no fue ayer ni antier, güey. La Suprema Corte emitió la tesis de jurisprudencia, no voy a intentar leer esto, en la que estableció que, en adopción, el interés superior del menor se basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro del cual son irrelevantes su orientación sexual, estado civil y el tipo de familia al que el niño será integrado. Entonces, bueno, primero los argumentos, ¿no? El primer tema del aborto y que pues ella está en contra del aborto, ¿no? Esquivel. Pero esto no significa que va a votar a favor, ¿no? Que esto interfiere, ¿no? Con su trabajo. Sin embargo, sí interfiere, ¿no? Y sí interfiere tanto que en su siguiente argumento dice pues que cada estado decida, ¿no, cabrón? O sea, si en Guanajuato y en Puebla nunca se va a aplicar por cuestiones religiosas, pues que no se aplique, güey, ¿no? Y que en el DF sí, y que, o sea, que cada quien decida, ¿no? Digamos, lo cual habla de un profundo desconocimiento de cómo funciona el federalismo mexicano, güey. O sea, en el federalismo mexicano y en la mayoría de los federalismos, la norma federal y los criterios federales de interpretación de la norma sobrepasan el criterio estatal, ¿no? Que a su vez sobrepasan los criterios y leyes municipales, no reglamentos, en el fondo municipales, códigos. O sea, es un profundo desconocimiento de la jerarquía de normas, cabrón. O sea, ella quiere invertir la lógica y decir, bueno, pues que la ley estatal y la norma estatal sobrepase a la federal en este caso, ¿no? En los demás, pues no sabemos, ¿no? En los demás tal vez sí aplique, ¿no? Porque ella es abogada, cabrón, o sea, sabe de jerarquía de normas, güey. O sea, esto no es, digamos, un concepto profundo que no se puede entender, güey, ¿no? O sea, unas leyes son superiores a otras, ¿no? La Constitución y tratados están arriba, y de ahí leyes y reglamentos federales, y de ahí para abajo, güey. Pero entonces ella lo sabe, por supuesto que lo sabe. Pero en este caso, su ideología es tal que revierte la lógica de lo que ella sabe, güey. Entonces, ¿influye o no? Por supuesto que influye, güey. ¿No? Además, la Suprema Corte ya dijo que son legales, ¿no? A partir hasta 12 semanas. Entonces, o sea, eso ya está, cabrón, ¿no? Ya está en la norma a nivel federal, ¿no? A nivel todo el puto país. Los estados que siguen criminalizando el aborto, o sea, lo están haciendo mal, cabrón. O sea, se tienen que ajustar a lo que dice la norma federal. Hoy en día las mujeres que quieran hacerlo en esos estados tienen que sacar un amparo, no para ejercer su derecho, cabrón, ¿no? Como personas. Digo, esa es la ley, no digamos el argumento jurídico. ¿Cuál es el argumento ético, ¿no? Moral del aborto? Digo, hay, ¿no? Digamos, dos extremos, ¿no? De aborto siempre en todos los casos y aborto nunca, ¿no? En ningún caso, ¿no? Y criminalizar y tal, o sea, con sus bemoles, ¿no? Y asegúnes y todo. Y en eso hay un espectro, ¿no? Yo, digamos, yo me considero una persona moderada, no sé qué, nadie me pidió mi opinión, ¿no? Pero lo voy a dar. Me considero una persona moderada en el sentido de que me parece que los criterios de la Suprema Corte de México, pero principalmente los criterios de la Corte de Estados Unidos, lo hicieron perfectamente bien. La Suprema Corte de Estados Unidos dijo, por ejemplo, no me acuerdo cuál es el caso en particular, pero en el fondo el criterio es derecho de decisión de la mujer hasta el punto de viabilidad, ¿no? O sea, hasta que el feto, no el producto, puede vivir en el entorno, hasta ese punto es
digamos, es legal y es totalmente facultad de la mujer, ¿no? Después de ese punto de viabilidad, solo en casos, ¿no? O sea, casos extremos, ¿no? De salud y de viabilidad del producto, ¿no? O sea, de defectos o cuestiones fatales, ¿no? Para el producto, o que ponen en riesgo la vida de la mamá. Entonces, digamos, esos son casos aparte, ¿no? Que además se aplica, ¿no? O sea, la enorme mayoría de los abortos que se practican en Estados Unidos, ¿no? Donde he visto este tipo de información, son antes de las 12 semanas, si no me recuerdo. O sea, creo que más del 90% son en este periodo, ¿no? Entonces, digamos, me parece un criterio muy razonable, que es uno que adaptamos, ¿no? En México. Ahora, este punto, ¿no? Esta cuestión de viabilidad es importante porque seguramente conforme avance la ciencia, no la medicina y la tecnología, el punto de viabilidad se va a ir recortando, ¿no? O sea, eh, ¿qué tal que en unos años, no en un par de décadas o no sé, en 5 años, hay una incubadora que permite que productos, no fetos de 3 meses o 4 meses sean viables, ¿no? Entonces la norma se tiene que adaptar a la realidad, ¿no? O sea, creo que digamos, esa línea se puede mover conforme avance la ciencia y tecnología, ¿no? Esa es mi postura. No puedes estar en contra de ella, puedes ser miope, puedes, o sea, criticarla, pero digamos, eso es lo que pienso, lo que me parece razonable como criterio, ¿no? Y eso es lo que tenemos en México. Después viene, ¿no? Doña Celia, ¿no? Celia Maya a llenarnos de sabiduría, ¿no? Primero bueno, ella es más bien el tema del matrimonio homoparental, ¿no? Ella dice, bueno, Esquivel también se dice, pues no sé si estoy a favor, pero no va a interferir, ¿no? Con mi ideología, con lo que trabaje. Pero doña Celia, ¿no? Sí nos dice, pues no sabemos, ¿no? O sea, digamos, hay que pensar en las criaturas, ¿no? Su primer argumento es, eh, no, o sea, pues, o sea, ¿cuál es el impacto, ¿no? Que una pareja homoparental van a tener sobre las criaturas, ¿no? Su ejemplo da un ejemplo de un niño, ¿no? Cuya mamá es soltera y no sabe de su papá y que sufre por eso, ¿no? Eso es, digamos, no es relevante como tal para este caso, pero su punto más amplio es, pues hay que ver las condiciones, ¿no? El entorno de la criatura para entonces permitir una adopción, ¿no? En ese caso no dijo si el niño era adoptado por una madre soltera, no dijo si el papá se escapó, no dijo, o sea, eh, entonces, o sea, el tema es adopción, ¿no? Y si no estás hablando de un tema de adopción, pues creo que tu punto no es tan válido, ¿no? Tiene un símil, digamos, tiene un hilo conductor en el que las condiciones para el niño o la niña, ¿no? Son importantes, eh, pero digamos, ese ya es el criterio de la Suprema Corte, ¿no? Y es el párrafo que acabo de leer. Es eh, el interés superior del menor se basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes su orientación sexual, estado civil y el tipo de familia al que el niño será integrado, ¿no? Es decir, un papá, dos papás, dos mamás, o sea, ¿no? Una sola mamá. O sea, todas las configuraciones pues, son irrelevantes, ¿no? O sea, o sea, existen condiciones para que adoptes o no. Es decir, puedes mantenerlo, ¿no? Condiciones socioeconómicas, condiciones psicológicas, o sea, ¿no? Condiciones aptas para que esto se pueda llevar a cabo. Eh, y después dicen, ¿no? O sea, si eres, ¿no? una pareja homoparental, pues tienes que demostrarme a mí, ¿no? Que tienes la capacidad suficiente para sobreponerte al bullying que van a sufrir los niños, ¿no? Porque obviamente van a sufrir bullying si nada más son dos papás o dos mamás, ¿no? Lo cual cuestionaría, ¿no? Y digo,
Eh, en este caso, eh, quiero atender el argumento como tal. No, es homofóbico, por supuesto que es un comentario homofóbico. Sin embargo, quiero atender este razonamiento porque es un razonamiento que yo tenía. No digo porque me faltaba información, claramente. Incluso en la universidad, si no mal recuerdo, yo todavía tenía el argumento de, bueno, pues no los papás, las mamás, pues que hagan de su vida un papalote, ¿no? Si se quieren casar adelante, o sea, el matrimonio tiene que ser, no permitido, o sea, y contractualmente vinculante, ¿no? O sea, con todos los derechos de la ley, pues son dos personas adultas, ¿no? Haciendo algo con consentimiento, pues ¿por qué chingados el Estado se los va a prohibir? ¿No? Entonces, para mí eso no era un tema, ¿no? Digamos, lo que sí era un tema, para mí era, pues, bueno, pero adopción, no estoy seguro si uno, ¿no? La sociedad está preparada, ¿no? En este caso los niños, ¿no? Y las niñas con las que se rodea. Y por otro caso, por otro lado, el mismo argumento de Celia, ¿no? Bueno, pues qué clases de eh, impacto o no tiene eh, ser criado, no ser educado por una pareja homoparental. Y era sobre el primer argumento del entorno, eh, por supuesto, y de la idiosincrasia, ¿no? Dice Celia, pues sí, ¿no? Hay muchísima homofobia en México, ¿no? Muchísima. O sea, creo que no, digamos, incluso si tú tienes ciertas reservas, ¿no? Hacia las parejas homosexuales y si deberían abortar o no, pues digo, es parte de este espectro, ¿no? Digamos, no es que quieras matar a los homosexuales, ¿no? Pero pues sí estás diciendo, pues bueno, todo el mundo tiene derechos, ¿no? Menos porción de la población, ¿no? El derecho a adoptar, ¿no? A tener una familia. Entonces, como idiosincrasia, por supuesto que hay mucha homofobia y es un problema, ¿no? Sin embargo, eh, por ese problema solamente tendrías que limitar un derecho y la respuesta es no, absolutamente no. O sea, porque digamos, estás castigando a la víctima por las faltas de la sociedad, ¿no? En lugar de atender los problemas de la sociedad para que todos podamos tener los mismos derechos, lo que estás diciendo es, voy a limitar tus derechos para que la sociedad que está culera, ¿no? O sea, estoy aceptando que la sociedad es culera, no que te discrimina. Pero para que no te discrimine voy a limitar tus derechos, ¿no? Es la misma lógica, por ejemplo, que el toque de queda, ¿no? Que propuso una diputada en Veracruz para las mujeres. Es exactamente la misma lógica. Es decir, tú eres víctima, ¿no? Del machismo, de la inseguridad, de la falta de eh, eh, Estado de Derecho en la entidad, pues te voy a castigar a ti, no la víctima. Tú no sales, ¿no? Tú a partir de cierta hora ya no sales porque la sociedad que estoy aceptando que está culera, pues ya no te haga nada. Entonces, la lógica al revés, cabrón. Es voltear la lógica y actuar al revés, güey, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, güey, tienes que hacer campañas sociales para prevenir el bullying, ¿no? Para educar a los papás, que educan a sus hijos y que prevengan este tipo de situaciones, ¿no? Y después, el otro argumento es, ¿qué impacto no tiene sobre niños y niñas? Y la respuesta es absolutamente ninguno. ¿No? Porque niños y niñas son perfectamente capaces de identificar que existe un amplio espectro de la población, ¿no? Y que un porcentaje de la población pues decide estar con una persona de su mismo género, ¿no? De su mismo sexo, o sexo, ¿no? Como dice que bueno, que eso no es relevante, ¿no? No tendría por qué criticar esa parte. Pero bueno, entonces, o sea, el estudio que me muestres, ¿no? Y eso es la información que a mí me faltaba cuando estaba en la universidad y tenía este criterio, o falta de criterio, hay múltiples estudios donde, o sea, no hay un terror psicológico, no hay un tormento, eh, no permanente y perpetuo de niños y niñas que son educados y educadas por parejas homoparentales. O sea, digamos, es exactamente los mismos problemas y los mismos criterios que una población ¿no? Educadas
por, por familias tradicionales, ¿no? Que se les llama. Que en realidad ese concepto es otro que hay que tumbar, pero ese es otro argumento para otro día. Incluso se desempeñaban mejor, no tenían mejor autoestima, se sentían más queridos, no queridas. Y claro, ¿no? O sea, desde una adopción, ¿no? Por ejemplo, estás deseando, ¿no? Tener, o sea, criar, tener, educar, amar a una criatura, ¿no? O sea, es algo que deseas, ¿no? Si no, no aplicarías un proceso. Además, un proceso tan exhaustivo, costoso y desgastante como es un proceso de adopción en México y en muchos lados, no, no te someterías a ese proceso si no es algo que desearas, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, resultan, o sea, de entrada, o sea, todos, o casi todos, no sé, yo diría, o sea, más del 99% de las adopciones son deseadas, ¿no? Y de ahí, o sea, ese porcentaje es el mismo porcentaje en parejas hombre y mujer. O sea, todos los niños y todas las niñas son deseadas, o casi todas, pues de entrada no, cabrón. O sea, es triste, pero no, güey. O sea, seguimos viviendo en una sociedad que, pues, o sea, no, seguimos teniendo hijos e hijas sin desearlo. Entonces, de entrada ya van ganando, o sea, las parejas homoparentales en ese sentido. Y después, digo, hay infinidad de estudios no psicológicos, de autoestima, de felicidad, de calidad de vida, de comportamiento, de seguridad, ¿no? Y a través de décadas, ¿no? De observación, y generan mejores resultados, ¿no? Y además, eh, o sea, el tema de receptibilidad, ¿no? Del resto de niños y niñas. O sea, ¿cómo le vas a explicar, ¿no? A un niño y una niña que hay otros niños y niñas que no tienen papá y mamá, cabrón? ¿Cómo les vas a explicar? Muy simple. Les explicas. O sea, te preguntan, ¿no? Oye, papá, ¿no? ¿Por qué Juanito tiene dos papás, ¿no? O Petrita tiene dos mamás, güey? Y le explicas en 15 segundos, ¿no? Ah, pues muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que pues, hay personas, ¿no? Que les gusta, ¿no? Papá y mamá, ¿no? Y hay personas que son, le gustan, o sea, los de su mismo género, ¿no? Hay dos papás, hay dos mamás, y listo. ¿Sabes qué te va a decir ese niño y niña, o de 5 años, o de la edad que quieras? Ok, ¿no? Gracias por la información. Es como explicarle cualquier cosa, cabrón. O sea, como explicarle la luna, cabrón, como explicarle las estrellas, como explicarle los colores, pues le estás explicando algo que existe en la realidad, güey. No lo estás mintiendo, no lo estás traumando, no lo estás, o sea, es algo que existe y ya. ¿No? Y la próxima vez que ese niño o niña pues vea a dos papás o dos mamás, va a decir, ok, no es lo que pues, me enseñó mi papá, no mi mamá, que existe, güey. Y ya. Ese es todo el problema. Por último, me gustaría reconocer a la tercera candidata, Loretta Ortiz, que sí habló de la jurisprudencia, ¿no? La tercera candidata a ministra de la Corte legal del embarazo y la adopción entre personas del mismo sexo, ya hay jurisprudencia, por lo que ella se abocará a las opiniones jurídicas que existen sobre la materia. Dijo ella, sobre interrupción del embarazo, me sujeto a lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, cómo me voy a someter a las leyes, el sistema normativo y la jurisprudencia, que es otra fuente de derecho. Entonces, tendríamos que estar en lo que dice la jurisprudencia, que son 12 semanas, esto es adopción. Acerca de la adopción homoparental, la candidata indicó que se sujetará a las resoluciones que ha dado al respecto de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta materia juega un papel muy importante el interés superior del niño, establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es instrumento internacional que el mayor número de estados ha ratificado. Para mí, Loretta Ortiz, que es esta persona de acá, conozcámosla, es lejos ya
la principal candidata a asumir el cargo de la Suprema Corte, y creo que o sea, no hay preguntas al respecto. O sea, ella, acá está su CV. Fue abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculadas con la violación del derecho al voto por el fraude de 2016, de acuerdo con su currículum publicado en el sitio de Andrés Manuel. Ortiz es doctor en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Distancia de España, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Trabaja como profesora en la Universidad Americana y de la licenciatura y maestría en Derechos Humanos, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ha tenido... Acá está. Fue designada como coordinadora de foros por la pacificación y reconciliación nacional, promotora de la criticada propuesta de amnistía a criminales. Digamos, es lejos la que tiene más experiencia en campo, ¿no? A nivel internacional, que está consciente de lo que dice la Constitución, de lo que dice la comunidad internacional, ¿no? Y importantes entidades sobre este tema, y además no dice tonterías, ¿no? O sea, digo, lejos de los argumentos como tal en los que discrepo y la Suprema Corte de Justicia discrepa con las otras dos candidatas, ¿no? Celia Maya y Estrada, ¿se llama? Esquivel, perdón. Yasmín Esquivel. O sea, más allá de mis diferencias ¿no? ideológicas que acabo de platicar, ¿no? Y la evolución que yo tuve que yo mismo tuve en estos temas, lo que más me preocupa es que ninguna de las dos primeras citó lo que ya se ha hecho, cabrón. O sea, habla de un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema de justicia mexicano y el trabajo que ya se ha realizado en el tema, güey. Entonces, es como si tú vas a una entrevista, cabrón, para ser, ¿no? un experto sobre el tema que quieras, te presentas y no sabes, primero no sabes del tema, ¿no? Y después no sabes lo que ha hecho la empresa u organización con la que te estás entrevistando sobre el tema en cuestión. ¿Te contratarían, cabrón? Pues claro que no, güey. O sea, en ningún otro caso desconoces temas y desconoces antecedentes y te contratan, güey. O sea, obviamente no estás calificado para esa posición y tienen que buscar a alguien que sí. Este es un caso similar, cabrón. Esta es una entrevista de trabajo para el máximo Tribunal de Justicia de México, güey. Para quienes se encargan de interpretar correctamente la ley, ¿no? Y hacer jurisprudencia hacia abajo, ¿no? O sea, hacia todos los mexicanos y mexicanas. No es tema menor, cabrón. O sea, muchas veces nos fijamos más en el legislativo y en el presidente, ¿no? Que es quien tiene todos los focos y las cámaras ahora. Pero o sea, la Suprema Corte de Justicia presumiblemente o debatiblemente tiene más impacto sobre la población. Y el hecho de que 2 de 3 candidatas estén presentando este profundo desconocimiento e ignorancia sobre los temas me parece francamente preocupable. O sea, Loreto Ortiz tiene que ser ministra mañana, cabrón. O presentar una terna con gente que sí sepa derecho, que sí sepa de antecedentes y cuyas convicciones morales y religiosas tal vez no permeen tan evidentemente en su trabajo como con estas dos personas que la verdad me parecen una completa vergüenza, cabrón.